El millonario quedó paralizado al ver a su amada desaparecida hace 7 años mendigando en las calles y con gemelos. Se acercó y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Rodrigo tenía todo lo que muchos consideraban necesario para una vida plena, una fortuna que parecía inagotable, una exitosa empresa que lideraba el mercado y un estilo de vida que incluía las propiedades más exclusivas, los autos más lujosos y las cenas en los restaurantes más caros. Sin embargo, todo eso no era suficiente para llenar el vacío que había sentido durante los últimos 7 años. La desaparición de Daniela, su gran amor, lo había dejado destrozado emocionalmente, aunque había aprendido a esconderlo detrás de su fachada de hombre de negocios imperturbable. Aquella tarde, Rodrigo regresaba de una reunión en la oficina central de su empresa. Había decidido caminar unas calles antes de llegar a su auto, escoltado como siempre por un discreto equipo de seguridad. En una avenida concurrida, entre el bullicio de la ciudad y el caos del tráfico, sus ojos captaron algo que lo dejó completamente paralizado. Allí, en una esquina descuidada, sentada sobre un cartón y rodeada por 2 niños pequeños, estaba Daniela. Su cabello, una vez cuidado y brillante, ahora lucía enredado y sucio. Su rostro, antes radiante, mostraba el cansancio y las cicatrices de una vida dura. Vestía ropa gastada y miraba al suelo con resignación, mientras uno de los niños, que no debía tener más de 6 años, le pedía un poco de agua. Rodrigo sintió como si el tiempo se detuviera. Durante años había imaginado cientos de escenarios en los que volvería a verla, en una fiesta, en un viaje inesperado o incluso en un encuentro casual en algún restaurante. Pero jamás había pensado que el reencuentro sería de esa manera, en esas circunstancias. Sin dudarlo, se acercó, dejando atrás a su equipo de seguridad. ¿Daniela? Su voz apenas era un susurro, como si temiera que pronunciar su nombre en voz alta pudiera romper el hechizo de ese momento. Ella levantó la mirada lentamente, y al principio sus ojos parecían no reconocerlo. Pero luego, un destello de emoción y miedo apareció en su rostro. Se levantó rápidamente, como si quisiera escapar, pero Rodrigo la detuvo con un gesto suave. «Espera, por favor. No voy a hacerte daño», le dijo, extendiendo las manos con cautela. Los 2 niños, que habían permanecido en silencio, miraban a Rodrigo con curiosidad y algo de desconfianza. Daniela, visiblemente incómoda, intentó protegerlos colocándolos detrás de ella. «No debería estar aquí», respondió finalmente, su voz apenas audible. «¿Qué te pasó?», insistió Rodrigo, incapaz de ocultar la mezcla de sorpresa, dolor y preocupación en su tono. «¿Por qué estás aquí?». Daniela no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente los secó con el dorso de la mano. «No puedo explicártelo ahora. Solo, déjame ir». Pero Rodrigo no estaba dispuesto a dejarla marchar, no después de haber pasado 7 años sin respuestas. Miró a los niños nuevamente y notó algo en ellos que lo desconcertó, un parecido que no podía ignorar. Sus ojos, especialmente los del mayor, tenían la misma intensidad que los suyos. «No voy a obligarte a nada, Daniela. Pero por favor, déjame ayudarte. Esto no está bien. No puedes quedarte aquí con ellos». Los ojos de Daniela se suavizaron por un momento, como si considerara sus palabras. Finalmente, suspiró profundamente y asintió. Rodrigo hizo una señal a su chofer, quien rápidamente acercó el auto. Los niños miraron el lujoso vehículo con asombro, mientras Daniela mantenía su expresión reservada. En el trayecto hacia el departamento que Rodrigo tenía en el centro de la ciudad, el silencio era pesado. Los niños, Diego y Damián, se quedaron dormidos en el asiento trasero, mientras Daniela miraba por la ventana, evitando cualquier contacto visual con Rodrigo. Él, por su parte, tenía 1000 preguntas acumuladas, pero decidió esperar. Sabía que presionarla en ese momento solo empeoraría las cosas. Cuando llegaron al departamento, Rodrigo les ofreció algo de comida. Los niños, hambrientos,
No tardaron en devorar los bocadillos que le sirvieron, mientras Daniela comía lentamente, como si aún estuviera procesando lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. Daniela levantó la mirada, y por un momento pareció debatirse entre la verdad y la mentira. «Son mis hijos», respondió, con voz quebrada. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de que fueran suyos cruzó su mente, pero decidió no preguntar. «No aún». «¿Por qué desapareciste, Daniela?», insistió. «¿Por qué me dejaste sin decir nada?». Daniela dejó su tenedor sobre el plato y lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Rodrigo, no puedo contarte todo ahora. Solo te pido tiempo. Tiempo para explicarte y para entender yo misma cómo llegamos aquí». Aunque las palabras de Daniela no respondieron sus preguntas, Rodrigo aceptó. Había esperado 7 años, podía esperar un poco más. Lo único que sabía con certeza era que no dejaría que ella y los niños volvieran a la calle. Esa noche, mientras Daniela y los niños dormían en las habitaciones de invitados, Rodrigo se sentó en su sala, mirando por la ventana las luces de la ciudad. El vacío que había sentido durante tantos años parecía empezar a llenarse, pero al mismo tiempo, una nueva incertidumbre lo invadía. ¿Qué secretos ocultaba Daniela? ¿Por qué había desaparecido? Y, sobre todo, ¿cómo encajaban esos niños en su historia? Aunque no tenía todas las respuestas, Rodrigo estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que implicara. Daniela estaba de vuelta en su vida, y no planeaba perderla otra vez. El día transcurría lentamente en el departamento de Rodrigo. Aunque el espacio era amplio y lleno de comodidades, Daniela no podía evitar sentirse fuera de lugar. Su mente estaba nublada por los recuerdos y las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Sabía que el encuentro con Rodrigo era inevitable y que tarde o temprano tendría que contarle la verdad. Sin embargo, las palabras parecían no ser suficientes para explicar todo lo que había sucedido en los últimos 7 años. Por su parte, Rodrigo trataba de mantener la calma, pero su interior era un torbellino de emociones. El reencuentro con Daniela había reavivado sentimientos que creía enterrados, el amor que siempre había sentido por ella, la ira por su desaparición repentina y, sobre todo, la confusión. Cada vez que miraba a Diego y Damián, los 2 niños que jugaban despreocupadamente en su sala, sentía un extraño vínculo que no podía explicar. Algo en sus ojos, en sus gestos, le recordaba a sí mismo, y esa posibilidad lo llenaba de ansiedad y esperanza al mismo tiempo. Cuando los niños se quedaron dormidos después de una intensa sesión de juegos, Rodrigo decidió que era momento de enfrentar la verdad. Encontró a Daniela en la cocina, sentada frente a una taza de té, perdida en sus pensamientos. Su postura reflejaba cansancio, pero también una fuerza que Rodrigo no podía ignorar. «Daniela, necesitamos hablar», dijo, acercándose con cautela. Ella levantó la mirada, sabiendo que no podía seguir postergando lo inevitable. Hizo un gesto para que se sentara frente a ella. Rodrigo la observó en silencio por un momento, intentando descifrar lo que pasaba por su mente. Finalmente, tomó aire y decidió ir al grano. «Han pasado 7 años, y nunca entendí por qué te fuiste. Necesito saber la verdad». Daniela sostuvo la taza con fuerza, como si buscara apoyo en el calor del té. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con esfuerzo. Había ensayado este momento en su mente muchas veces, pero ahora que estaba frente a Rodrigo, las palabras parecían atascadas en su garganta. «Rodrigo, lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por ti y por ellos», dijo, señalando hacia la sala donde dormían los niños. Rodrigo frunció el ceño, incapaz de entender lo que ella quería decir. ¿Por ellos? ¿De qué estás hablando? Daniela respiró profundamente y continuó. Cuando estaba contigo, descubrí que estaba embarazada. Pensé que sería el momento más feliz de nuestras vidas, pero entonces comenzaron las amenazas. Las palabras golpearon a Rodrigo como un martillo.
Aunque había sospechado que algo grave había sucedido, escucharla hablar de amenazas lo dejó atónito. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Amenazas de muerte, Rodrigo. Me llamaban, decían que sabían todo sobre nosotros, que si no me alejaba de ti, me matarían, y a ti también. Y cuando supe que estaba esperando gemelos, el miedo se volvió insoportable. No podía arriesgar sus vidas ni la tuya. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus sospechas de que los niños podían ser suyos parecían confirmarse, pero no estaba preparado para escuchar las palabras que Daniela dijo a continuación. Diego y Damián son tus hijos, Rodrigo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Rodrigo la miró, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sus hijos. Tenía hijos. 2 niños que habían estado frente a él todo el día, sin que él supiera que eran suyos. Una mezcla de alegría, incredulidad y tristeza lo invadió. ¿Mis hijos?, repitió, casi en un susurro. Daniela asintió, con lágrimas en los ojos. Sí, son tuyos. Y lamento tanto que no hayas estado con ellos todo este tiempo. Pero las circunstancias me obligaron a alejarme. Rodrigo se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de asimilar la noticia. Miró hacia la sala, donde los niños dormían tranquilamente, y sintió una punzada de dolor por los años que había perdido con ellos. No puedo creerlo. Soy padre, y no lo supe. Todo este tiempo, murmuró, con la voz quebrada. Daniela lo observaba con cautela, temiendo que reaccionara con enojo. Pero en lugar de eso, Rodrigo se giró hacia ella con determinación. Daniela, no voy a culparte por las decisiones que tomaste. No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ti. Pero ahora que sé la verdad, las cosas van a cambiar. No voy a perder más tiempo. Estos niños son míos, y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerlos. Las palabras de Rodrigo hicieron que Daniela sintiera un pequeño alivio. Había temido su reacción, pero su respuesta le dio esperanza. Pero había algo más que Daniela necesitaba decirle, algo que explicaba cómo había llegado a vivir en la calle. Bajó la mirada, sintiendo la vergüenza que siempre la acompañaba al recordar su caída. Después de que me fui, pensé que podría construir una vida para mí y los niños, lejos del peligro. Encontré trabajos temporales y traté de mantenernos a salvo, pero alguien se aseguró de que no pudiera salir adelante. Rodrigo la miró, confundido. ¿A qué te refieres? Creo que fue tu tío Casimiro. No tengo pruebas, pero parecía que cada vez que encontraba un lugar donde establecerme, algo salía mal. Me despidieron de varios empleos sin motivo aparente, y siempre había alguien vigilándome. Llegó un punto en el que ya no podía pagar un lugar para vivir, y decidí que lo más seguro era desaparecer por completo. La idea de que Casimiro hubiera orquestado no solo su desaparición, sino también su miseria, llenó a Rodrigo de una ira que apenas podía contener. Si Casimiro está detrás de esto, no voy a dejar que se salga con la suya. Te lo prometo, Daniela. Esa noche, mientras Daniela y los niños dormían, Rodrigo se sentó en su oficina, revisando viejas conexiones y buscando pistas sobre el paradero de su tío. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito real. Y haría todo lo posible para recuperar el tiempo perdido y construir un futuro junto a Daniela, Diego y Damián. Rodrigo no podía quitarse de la cabeza las palabras de Daniela. Su vida había sido arrancada de raíz por las amenazas, y las sospechas de que Casimiro estaba detrás de todo lo llenaban de rabia y determinación. Pero no bastaba con sospechar. Necesitaba pruebas, algo que desenmascarara a su tío y explicara por completo lo sucedido. No podía confiar esta tarea a nadie más. Esto era personal, y él mismo se encargaría de descubrir la verdad. Los días siguientes, Rodrigo comenzó a observar con más atención los movimientos de Casimiro.
Aunque su tío siempre había sido una figura imponente y respetada en los negocios familiares, Rodrigo ahora lo veía con una mirada distinta, buscando cualquier señal de su culpabilidad. Fue así como notó un detalle que antes habría pasado por alto. Casimiro pasaba largas horas en su despacho personal dentro de la empresa, siempre con la puerta cerrada y un rastro de secretismo en sus actividades. Una tarde, después de asegurarse de que Casimiro había salido a una reunión, Rodrigo aprovechó la oportunidad para entrar en el despacho. Cerró la puerta detrás de él y comenzó a buscar en las gavetas y archivos. Su corazón latía con fuerza mientras sus manos revisaban documentos antiguos, informes de negocios y correspondencia. La mayoría de los papeles eran rutinarios, pero algo llamó su atención: un archivo titulado Proyectos Privados. Al abrirlo, encontró registros de transferencias bancarias hacia cuentas desconocidas y acuerdos con antiguos rivales de la familia, realizados a espaldas de Rodrigo y del resto de la empresa. Esto confirmaba que Casimiro no era solo ambicioso, sino que había trabajado activamente para socavar la integridad de los negocios familiares. Pero no había nada relacionado con Daniela. Aunque los documentos eran preocupantes, no eran suficientes para confrontarlo por lo que había hecho hace 7 años. Rodrigo siguió buscando, revisando cada rincón del despacho. En un cajón bajo llave, que logró abrir con una copia que había llevado consigo, encontró un grupo de cartas y notas manuscritas. La mayoría eran de carácter personal, pero no encontró nada que mencionara directamente a Daniela. La frustración comenzaba a invadirlo, pero se negó a rendirse. Sabía que Casimiro también tenía una caja fuerte en su habitación de la casa familiar, y aunque arriesgado, decidió que sería su próximo objetivo. Esa misma noche, después de asegurarse de que Casimiro dormía profundamente, Rodrigo se escabulló hasta su habitación. La casa estaba en silencio, excepto por el leve crujir de las maderas bajo sus pies. Con cuidado, entró al cuarto de su tío y comenzó a buscar en el armario. Allí, detrás de un montón de ropa vieja, encontró una caja de metal con documentos. Rodrigo abrió la caja y su corazón se detuvo por un momento. Lo que encontró lo dejó en estado de shock. Entre los documentos había contratos con nombres y datos que parecían corresponder a personas involucradas en actividades ilegales. Una de las órdenes especificaba el seguimiento y la intimidación de una mujer identificada como Daniela A., con instrucciones claras de asegurarse de que abandone la ciudad para siempre. Rodrigo sintió que la ira subía por su pecho. Esto era una confirmación directa de la implicación de Casimiro en la desaparición de Daniela. Pero lo que realmente lo destrozó fueron las cartas que encontró al fondo de la caja. Eran cartas escritas por su madre, Alejandra, y dirigidas a Casimiro. En ellas, Alejandra expresaba su apoyo incondicional a las acciones de su hermano y agradecía sus esfuerzos por liberar a Rodrigo de la influencia de Daniela. Una frase en particular quedó grabada en su mente: gracias por asegurarte de que esa mujer nunca vuelva a interponerse en el futuro de Rodrigo. Sabes que siempre quise lo mejor para mi hijo, y tú lo has hecho posible. Rodrigo dejó caer las cartas, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Su madre, la mujer que lo había criado y siempre decía querer lo mejor para él, había sido cómplice de la destrucción de su felicidad. La traición se sentía como un cuchillo en el corazón. Entre los papeles, también encontró copias de mensajes enviados a personas desconocidas que claramente trabajaban para Casimiro. Los mensajes detallaban cómo Daniela y los niños debían ser vigilados incluso después de su desaparición. Las órdenes eran frías y calculadas, confirmando que Casimiro había mantenido su control sobre la situación durante años. Con las pruebas en mano, Rodrigo sabía que ya no podía esperar más. Guardó los documentos y las cartas en una carpeta y salió de la habitación de su tío. Esa noche apenas pudo dormir, su mente inundada de emociones. La rabia hacia Casimiro y Alejandra se mezclaba con la tristeza por los años perdidos y el dolor que Daniela había soportado sola. A la mañana siguiente, Rodrigo convocó a Casimiro y a Alejandra a una reunión en una de las propiedades de la familia. Eligió un lugar apartado, lejos de cualquier distracción, para asegurarse de que nada interfiriera en lo que estaba a punto de suceder. Cuando ambos llegaron,
Rodrigo los esperaba en un despacho improvisado, con la carpeta de pruebas sobre la mesa y una expresión impenetrable en el rostro. Casimiro entró primero, con su habitual aire de superioridad. ¿Por qué tanto misterio, sobrino? ¿Qué es tan importante como para sacarnos de nuestras rutinas? Alejandra llegó poco después, luciendo una mezcla de confusión y preocupación. Rodrigo no perdió tiempo. Quiero que ambos se sienten. Hay algo que necesito mostrarles, dijo, con un tono que no admitía discusión. Ambos obedecieron, y Rodrigo abrió la carpeta. Sacó las cartas y los documentos uno por uno, dejándolos sobre la mesa frente a ellos. Estos son los resultados de mis investigaciones. Aquí están las pruebas de cómo destruyeron mi vida, la de Daniela y la de mis hijos. Alejandra palideció al escuchar la palabra hijos, mientras Casimiro intentaba mantener la compostura. ¿De qué estás hablando, Rodrigo?, preguntó su tío, fingiendo ignorancia. Rodrigo golpeó la mesa con fuerza. No te atrevas a negarlo, Casimiro. Estas cartas y documentos son pruebas suficientes de todo lo que hiciste. Las amenazas, las órdenes, todo. Se giró hacia su madre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Y tú, mamá, cómo pudiste? Pensé que querías lo mejor para mí, pero en lugar de eso apoyaste a Casimiro para destruir mi felicidad. Alejandra intentó hablar, pero las palabras no salieron. Sabía que no había excusa que pudiera justificar sus acciones. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti, murmuró finalmente. Rodrigo los miró a ambos con desprecio. Lo que hicieron no fue por mi bien. Fue por su egoísmo y su ambición. Pero ya no importa. Tengo las pruebas, y ahora voy a tomar el control de todo. Con esas palabras, Rodrigo dejó claro que la era de Casimiro y Alejandra había llegado a su fin. Había descubierto la verdad, y no descansaría hasta proteger a Daniela y a sus hijos de las sombras que ellos habían creado. Rodrigo, cargado con las pruebas que había recopilado, no perdió tiempo en actuar. Lo que había descubierto sobre su tío Casimiro y su madre Alejandra lo había llenado de una mezcla de rabia, decepción y determinación. Sabía que debía tomar decisiones drásticas no solo para proteger a Daniela y a sus hijos, sino también para restaurar el legado familiar que su tío había corrompido. Esa mañana, tras la confrontación con Casimiro y Alejandra, Rodrigo regresó a su oficina central en la empresa familiar. Allí convocó a una reunión con los principales socios y accionistas. Sabía que debía adelantarse a cualquier movimiento que Casimiro pudiera intentar para retener el control. En la sala de juntas, Rodrigo se puso de pie frente a un grupo de rostros expectantes. Llevaba consigo una copia de los documentos incriminatorios, pero en lugar de compartirlos de inmediato, habló con la autoridad y la claridad que siempre lo habían caracterizado. He tomado una decisión importante, comenzó. A partir de hoy, mi tío Casimiro ya no tendrá ningún tipo de vínculo con esta empresa. Los murmullos llenaron la sala, pero Rodrigo levantó una mano para silenciarlos. Sé que muchos de ustedes valoran su experiencia, pero lo que he descubierto no puede ser ignorado. Casimiro ha estado involucrado en actividades que no solo han puesto en peligro nuestra reputación, sino también la seguridad de nuestra familia. Los socios intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a interrumpirlo. Rodrigo entregó copias de algunos de los documentos más relevantes, aquellos que demostraban las conexiones de Casimiro con rivales y transacciones ilegales. Aunque no mencionó a Daniela ni a sus hijos, dejó claro que el daño causado por su tío iba más allá de los negocios. Este no es solo un asunto de ética empresarial, continuó. Es una cuestión de principios. Esta compañía fue construida sobre la base de la confianza y la integridad, y no voy a permitir que nada ni nadie comprometa esos valores. Al terminar, Rodrigo recibió el apoyo unánime de los socios. Casimiro fue oficialmente destituido de todos sus cargos y eliminado de cualquier toma de decisiones futuras. Aunque esto representaba una victoria importante, Rodrigo sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Esa noche, al regresar al departamento donde Daniela y los niños se habían instalado temporalmente,
Rodrigo sintió una sensación de alivio mezclada con ansiedad. Había enfrentado a Casimiro y comenzado a reparar los daños en los negocios familiares, pero sabía que el verdadero desafío estaba en reconstruir la confianza y la vida con Daniela y sus hijos. Cuando entró al departamento, encontró a Daniela sentada en el sofá, leyendo un cuento a Diego y Damián. La escena lo llenó de ternura. Ver a sus hijos tan tranquilos, disfrutando de un momento de paz, le recordó por qué estaba luchando tan arduamente. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Daniela, cuando los niños corrieron hacia Rodrigo para abrazarlo. Rodrigo sonrió mientras acariciaba las cabezas de los niños. Fue un día productivo. Casimiro ya no será un problema, al menos no en la empresa. Daniela lo observó con atención. Sabía que había más detrás de sus palabras, pero decidió no presionarlo. En cambio, lo invitó a sentarse con ellos. Diego y Damián estaban preguntando por ti. Parece que ya están acostumbrándose a tener a su papá cerca, dijo, con una leve sonrisa. Rodrigo sintió una calidez en su corazón al escuchar esas palabras. Era una sensación nueva para él, pero la abrazó con gratitud. Después de que los niños se fueron a dormir, Rodrigo y Daniela se quedaron en la sala, hablando en voz baja. Fue entonces cuando él decidió compartir todo lo que había descubierto. Daniela, hay algo que necesito decirte. Algo que no será fácil de escuchar, comenzó. Daniela lo miró con preocupación, pero asintió para que continuara. He encontrado pruebas de que mi tío Casimiro no actuó solo. Mi madre, ella fue cómplice. Sabía lo que él estaba haciendo y lo apoyó. Daniela se quedó en silencio, procesando la información. Aunque siempre había sospechado que Alejandra no la aprobaba, escuchar que había estado directamente involucrada en su sufrimiento era un golpe difícil de asimilar. No sé qué decir, Rodrigo. Sabía que tu madre no me aceptaba, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Rodrigo tomó su mano con suavidad. No hay nada que puedas decir. Solo quiero que sepas que estoy de tu lado. No voy a permitir que nadie vuelva a dañarte, ni a ti ni a nuestros hijos. Daniela lo miró a los ojos y vio la sinceridad en ellos. Aunque las heridas del pasado aún dolían, comenzó a sentir que podía confiar en Rodrigo nuevamente. En los días siguientes, Rodrigo tomó medidas para asegurar el bienestar de su familia. Encontró una nueva casa, lejos del alcance de Alejandra y Casimiro, y comenzó a construir un entorno donde Daniela y los niños pudieran sentirse seguros. También organizó reuniones con abogados para garantizar que ni su madre ni su tío tuvieran influencia sobre sus negocios o su vida personal. A pesar de todo lo que había sucedido, Rodrigo no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en su madre. Alejandra había sido una figura importante en su vida, y su traición lo había marcado profundamente. Aunque sabía que distanciarse de ella era lo correcto, no dejaba de desear que las cosas hubieran sido diferentes. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una carta de Alejandra. En ella, su madre expresaba su arrepentimiento y pedía una oportunidad para explicarse. Rodrigo leyó la carta varias veces, pero no respondió de inmediato. Sabía que necesitaba tiempo para procesar sus emociones antes de decidir qué hacer. Mientras tanto, su enfoque estaba en Daniela y los niños. Cada día que pasaba con ellos era una oportunidad para recuperar el tiempo perdido y construir un futuro juntos. Aunque el camino había sido difícil, Rodrigo sabía que estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio cargado de emociones en la nueva casa que Rodrigo había preparado para Daniela y los niños. Aunque el peligro de Casimiro parecía haber quedado atrás y las decisiones legales tomadas por Rodrigo les habían asegurado un futuro más estable, las heridas del pasado aún dolían profundamente. Daniela, a pesar de su fortaleza, llevaba consigo el peso de los años de sufrimiento y sacrificio, mientras Rodrigo se esforzaba por reconstruir el tiempo perdido. En los días que siguieron a la confrontación con su madre y su tío, Rodrigo comenzó a enfocarse en hacer que Daniela y los niños se sintieran parte de una familia. Cada mañana, dedicaba tiempo a desayunar con ellos,
algo que antes nunca habría imaginado en su rutina de trabajo agitada. Disfrutaba escuchar a Diego y Damián hablar sobre los pequeños descubrimientos del día, y no podía evitar sonreír cuando competían para mostrarle sus dibujos o contarle historias inventadas. Daniela, aunque agradecida por el esfuerzo de Rodrigo, aún lidiaba con la incertidumbre de cómo reconstruir su vida. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que ahora, al sentirse segura, se preguntaba qué dirección tomar. Una tarde, mientras observaba a Rodrigo jugar con los niños en el patio trasero, se dio cuenta de cuánto había cambiado desde que lo conoció. El hombre que una vez parecía estar consumido por su ambición ahora era un padre atento y protector. Esa noche, después de acostar a los niños, Daniela decidió hablar con él. «Rodrigo, no puedo dejar de pensar en todo lo que ha pasado. A veces siento que no sé cómo seguir adelante después de todo esto», confesó, mientras ambos se sentaban en el sofá de la sala. Rodrigo la miró, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo entiendo, Daniela. Yo también siento que estoy aprendiendo a caminar en terreno desconocido. Pero lo único que sé con certeza es que quiero estar a tu lado, contigo y con nuestros hijos». Ella sonrió levemente, agradeciendo su sinceridad. A pesar de las dificultades, sabía que Rodrigo estaba haciendo todo lo posible por enmendar el pasado. Una tarde, Rodrigo recibió una llamada inesperada de Alejandra. Aunque habían pasado semanas desde su último enfrentamiento, su madre parecía decidida a hablar con él. Rodrigo dudó por un momento antes de responder, pero finalmente accedió a reunirse con ella. El encuentro tuvo lugar en la misma casa familiar que había sido escenario de tantos momentos felices y dolorosos. Alejandra lo esperaba en la sala, luciendo más frágil de lo que recordaba. Cuando lo vio entrar, se levantó lentamente y lo miró con ojos llenos de arrepentimiento. «Rodrigo, gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo, pero necesitaba verte», dijo, con la voz temblorosa. Rodrigo se mantuvo firme, con los brazos cruzados, esperando que ella continuara. «No hay palabras para justificar lo que hice. Pensé que estaba actuando por tu bien, pero ahora entiendo que solo te hice daño. No sé si algún día podrás perdonarme, pero quiero que sepas que lamento cada decisión que tomé para separarte de Daniela». Rodrigo permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Aunque el enojo seguía presente, no podía ignorar el dolor en la voz de su madre. «Mamá, lo que hiciste me costó 7 años de mi vida y de la vida de mis hijos. No puedo simplemente olvidar eso. Pero quiero creer que realmente estás arrepentida». Alejandra asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo estoy, Rodrigo. Haré lo que sea necesario para demostrarte que quiero enmendar las cosas». Rodrigo no respondió de inmediato. Sabía que el perdón no era algo que pudiera conceder fácilmente, pero decidió dar un pequeño paso hacia la reconciliación. «No te prometo nada, pero quiero que demuestres con tus acciones que realmente estás dispuesta a cambiar. Daniela y los niños son mi prioridad, y no permitiré que nadie los lastime de nuevo». Alejandra asintió, agradecida por la oportunidad, aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo. Mientras tanto, Daniela también comenzó a dar pequeños pasos hacia la reconstrucción de su vida. Inspirada por los consejos de Rodrigo, decidió retomar una actividad que siempre había disfrutado, la costura. En su tiempo libre, comenzó a confeccionar ropa y accesorios, vendiéndolos a través de una pequeña red de contactos. Aunque al principio dudaba de sus habilidades, pronto descubrió que este trabajo le daba una sensación de independencia y propósito. Los niños también comenzaron a adaptarse a su nueva rutina. Aunque al principio les costaba abrirse completamente a Rodrigo, con el tiempo desarrollaron una conexión más fuerte con él. Diego, el mayor de los gemelos, se convirtió en su sombra, siguiéndolo a todas partes y haciendo preguntas sobre su trabajo y su vida. Damián, más tímido, encontró en Rodrigo un compañero de juegos y un modelo a seguir. Rodrigo, por su parte, se esforzaba por estar presente en cada momento importante. Desde los partidos de fútbol en el parque hasta las noches de lectura en casa, hacía todo lo posible por ser el padre que Diego y Damián merecían.
Aunque no podía recuperar los años perdidos, estaba decidido a aprovechar al máximo el presente. El punto culminante de este proceso de sanación llegó cuando Rodrigo decidió organizar una celebración para su familia. Fue una cena íntima en su nueva casa, donde invitó a Daniela, los niños y algunos amigos cercanos que los habían apoyado en los momentos más difíciles. La velada estuvo llena de risas, recuerdos compartidos y planes para el futuro. Al final de la noche, mientras los niños jugaban en el jardín, Rodrigo tomó la mano de Daniela y la llevó a un rincón tranquilo de la casa. «Daniela, quiero que sepas algo», dijo, con una sonrisa. Ella lo miró, curiosa. «¿Qué pasa?». Rodrigo se arrodilló lentamente frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Han pasado muchas cosas desde que nos encontramos de nuevo, pero lo único que ha quedado claro para mí es que quiero pasar el resto de mi vida contigo y con nuestros hijos. Daniela, ¿quieres casarte conmigo?». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas mientras asentía con una sonrisa. «Sí, Rodrigo. Sí, quiero». La celebración terminó con una nota de esperanza, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para ellos como familia. La noticia del compromiso entre Rodrigo y Daniela se extendió rápidamente entre sus círculos más cercanos. Amigos y socios de Rodrigo, así como los vecinos que habían conocido a Daniela durante sus años difíciles, mostraron una mezcla de asombro y alegría. Este compromiso no solo simbolizaba un nuevo comienzo para ellos como pareja, sino también un acto de redención y superación para ambos. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato, aunque Rodrigo y Daniela decidieron mantener la ceremonia sencilla y discreta. No deseaban un evento ostentoso, querían que todo estuviera enfocado en celebrar su amor y el reencuentro con sus hijos, Diego y Damián, quienes también jugarían un papel especial en la ceremonia. La boda sería un reflejo de lo que valoraban ahora: unión, honestidad y familia. El día de la boda llegó con un aire de emoción y calma. Se celebró al atardecer, en un jardín rodeado de flores y luces cálidas. Los invitados eran pocos pero significativos: amigos cercanos, socios leales de Rodrigo y algunas personas que habían estado para Daniela cuando más los necesitaba. Incluso Alejandra fue invitada, a pesar de las tensiones del pasado, como un gesto de Rodrigo para intentar cerrar las heridas familiares. Diego y Damián caminaban frente a Daniela, llevando los anillos con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ambos estaban vestidos con trajes pequeños que reflejaban el estilo de su padre, mientras Daniela avanzaba con un vestido sencillo pero elegante, diseñado por ella misma. Cuando Rodrigo la vio, su rostro se iluminó con una expresión de amor y admiración. Por primera vez en años, sintió que todo estaba en su lugar. El oficiante comenzó la ceremonia, y cada palabra resonaba con el peso de los momentos que habían superado juntos. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo tomó la mano de Daniela y habló con la voz llena de emoción. «Daniela, durante 7 años viví sin saber qué era lo que me faltaba. Ahora lo sé, eras tú y nuestros hijos. Prometo amarte, protegerte y estar a tu lado, en lo bueno y en lo malo, porque tú eres mi hogar, y quiero que este sea solo el principio de nuestra historia juntos». Daniela, con lágrimas en los ojos, respondió con un temblor en la voz, pero con palabras llenas de determinación. «Rodrigo, por años pensé que nunca volvería a sentirme segura, pero tú me has demostrado que siempre hay una segunda oportunidad para el amor y la felicidad. Prometo que juntos enfrentaremos cualquier desafío, y que este será el comienzo de nuestra familia unida». Los aplausos estallaron cuando pronunciaron el sí, acepto y se dieron su primer beso como esposos. Diego y Damián corrieron hacia ellos, abrazándolos con fuerza, mientras los invitados celebraban con alegría. Después de la boda, la recepción fue una mezcla de risas y momentos conmovedores. Rodrigo aprovechó un instante para acercarse a su madre, Alejandra, quien había permanecido en silencio durante la ceremonia. Aunque las palabras aún eran difíciles de encontrar, el gesto de invitarla había sido un primer paso hacia una posible reconciliación. «Mamá, gracias por venir», dijo Rodrigo, con un tono serio pero menos distante que antes. Alejandra lo miró, con los ojos llenos de lágrimas.
Gracias por permitirme estar aquí, hijo. Sé que todavía hay muchas cosas que debo enmendar, pero verlos a ti, a Daniela y a los niños felices, significa más de lo que puedo expresar. Rodrigo asintió, sin prometer nada, pero dejando abierta la posibilidad de reconstruir su relación. La noche terminó con una danza bajo las estrellas, en la que Rodrigo y Daniela disfrutaron de su primer baile como marido y mujer. Mientras se movían lentamente al ritmo de la música, Daniela apoyó su cabeza en el hombro de Rodrigo y susurró: «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, pero estoy feliz de que lo hayamos hecho». Rodrigo sonrió, sosteniéndola con firmeza. «Este es solo el comienzo, Daniela. Juntos vamos a construir algo increíble, para nosotros y para los niños». La historia de Rodrigo y Daniela se convirtió en una inspiración para quienes los conocían. No solo por el amor que compartían, sino por la resiliencia que demostraron frente a las adversidades. La empresa de Rodrigo, ahora bajo su control total, prosperaba con un nuevo enfoque en valores como la honestidad y la responsabilidad social, reflejando las lecciones que había aprendido durante este viaje. Daniela, por su parte, continuó desarrollando su pasión por la costura, fundando un pequeño negocio que no solo le dio independencia económica, sino también una conexión con otras mujeres que buscaban reconstruir sus vidas. Diego y Damián, ahora rodeados de amor y estabilidad, crecieron en un hogar lleno de risas y momentos felices. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, la familia encontró la fuerza para seguir adelante. Rodrigo y Daniela aprendieron que el amor verdadero no es perfecto, pero es capaz de superar cualquier obstáculo cuando está basado en la sinceridad, el respeto y el compromiso mutuo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.